Hola, buen día. Hoy analizaremos uno de los casos más emblemáticos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de violencia de género contra mujeres indígenas. El caso de Rosendo Cantú y otros versus México. En esta exposición, nuestro objetivo va a ser analizar el razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, identificar los estándares interamericanos que desarrolló, así como reflexionar sobre el impacto del derecho interno mexicano. Los derechos involucrados son fundamentales, así como lo son la integridad personal, las garantías judiciales, la protección judicial y de manera crucial el cómo la Corte interpretó que la violencia sexual es una forma de tortura. Acompáñenos a entender por qué este caso es un antes y un después de los derechos de las mujeres indígenas. Los hechos ocurren el 16 de febrero del 2002 en el estado de Guerrero, México. Valentina Rosendo Cantú, una joven de 17 años perteneciente a la etnia Mefa, se dirigía a un arroyo a lavar ropa. En el camino fue interceptada por un grupo de 8 militares. Lo que siguió fue un episodio de violencia brutal. Tras un interrogatorio agresivo, 2 militares la golpearon y la violaron sexualmente, mientras los otros 6 presenciaban el acto sin intervenir. La respuesta del Estado mexicano fue desde un principio deficiente, y la investigación presentó múltiples irregularidades. Entre esas irregularidades estaba la falta de un intérprete. Valentina no hablaba español con fluidez y no se le proporcionó tampoco un intérprete. Su esposo tuvo que cumplir con esa función. Igual la atención médica deficiente y tardía, ya que no se le brindó atención de manera inmediata y mucho menos se recolectaron las pruebas periciales de manera oportuna. Hubo un retraso de manera injustificada, ya que esta investigación estuvo archivada durante casi 4 años. Y el uso del fuero militar. Este caso inicialmente fue conocido por la justicia militar, un fuero que la Corte ha considerado completamente incompetente para investigar violaciones de derechos humanos en contra de civiles. Y, tras agotar los recursos internos, el caso llegó a la Corte y en 2010 se declaró responsable internacionalmente a México. Y la historia no termina ahí. México, en diciembre de ese mismo año, presentó una solicitud de interpretación a la sentencia, argumentando que la Corte había prejuzgado al señalar que los agresores eran militares. Esa solicitud fue desestimada por la Corte en 2011, como veremos más adelante. Ahora bien, ante estos hechos, la Corte tenía que resolver 2 niveles de problemas jurídicos. El primero, y el que da origen a la sentencia de interpretación del 2011, que estamos analizando, y es determinar si era procedente la solicitud de interpretación presentada por México. Es decir, si México estaba buscando genuinamente aclarar el sentido y el alcance del fallo, o solo estaba buscando una herramienta como un medio de impugnación encubierto. Y el segundo problema jurídico de fondo, que ya había resuelto la sentencia original del 2010, era determinar si el Estado mexicano era internacionalmente responsable por violar los derechos de Valentina, consagrados en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana. La controversia central en la solicitud de interpretación era si la Corte había excedido su competencia, pues México argumentaba que al afirmar en los párrafos 104, 106 y 161 de la sentencia que la violación fue cometida por 2 militares en presencia de otros 6, el tribunal estaba determinando responsabilidades individuales y violando el principio de presunción de inocencia de los otros 8 militares no identificados. Y aquí está la clave: México estaba confundiendo 2 cosas: la responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad penal individual. La Corte fue tajante. En su sentencia de interpretación del 15 de mayo del 2011, desestimó en su totalidad la solicitud de México. ¿Por qué? Por 3 razones fundamentales. La primera es que no es un medio de impugnación. La Corte recordó que en el artículo 67 de la Convención se establece que la interpretación no es una apelación encubierta. México no estaba pidiendo una aclaración, sino una modificación del fallo porque no estaba de acuerdo. Número 2 es que su competencia está clara. La Corte reafirmó que su función es determinar la responsabilidad internacional del Estado por la conducta de sus agentes, no juzgar penalmente a individuos. Es por eso que cito esta sentencia, que en el párrafo 32, donde dice que la Corte no subsumió la conducta de eventuales autores de los hechos en el derecho penal interno y tampoco hizo argumentaciones de carácter dogmático o interpretación penal, ni se pronunció sobre la imposición y el monto de una pena.
establecer que fueron 8 militares es una determinación fáctica necesaria para probar la responsabilidad estatal. Si la Corte no pudiera señalar que los autores fueron agentes del Estado, simplemente no podría funcionar. Y número 3, no viola la presunción de inocencia. La Corte señaló que la presunción de inocencia es un derecho de toda persona inculpada a un delito. Como el tribunal no inculpó penalmente a nadie, ni siquiera los identificó por sus nombres, no puede violar este principio. Y en cuanto a la sentencia original del 2010, la Corte ordenó a México una serie de reparaciones que podemos agrupar en justicia, por investigar en fuero ordinario, juzgar y sancionar a los responsables, satisfacción para realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, rehabilitación por proveer tratamiento médico y psicológico gratuito y becas de estudio, y garantías de no repetición para reformar el Código de Justicia Militar y excluir delitos contra civiles y capacitar a las Fuerzas Armadas en derechos humanos. Esta es la parte más importante. El caso Rosendo Cantú no solo resolvió un conflicto, sino que creó jurisprudencia. Analicemos los principales estándares que desarrolló la Corte. En primer lugar, la violación sexual como tortura. La Corte fue muy clara. Cuando un agente estatal comete una violación sexual, no solo es un abuso, es una tortura, porque hay un abuso de poder y un propósito de aniquilar la dignidad de la persona. Esto se vincula directamente con el artículo 5.2 de la Convención Americana. En segundo lugar, la perspectiva de género y la interseccionalidad. La Corte aplicó la Convención de Belém do Pará para entender que Valentina sufrió violencia por ser mujer, pero también fue más allá. Analizó su situación como mujer, como persona indígena y como menor de edad. Esta triple vulnerabilidad le impuso al Estado una debida diligencia reforzada para investigarlos. Como número 3, la incompetencia del fuero militar. Este es un estándar repetido en casos como Radilla Pacheco, donde la Corte reiteró que en un Estado democrático la justicia militar solo puede juzgar a militares por violaciones a la disciplina castrense. Un delito de violación sexual contra una civil no guarda ninguna relación con la disciplina militar, por lo que su investigación debe ser por medio de una justicia ordinaria. En cuarto lugar, tenemos el valor probatorio del testimonio de la víctima, pues la Corte estableció que en delitos de violación sexual que ocurren en la intimidad, el testimonio de la víctima es una prueba fundamental. El Estado no puede desestimarlo por falta de pruebas físicas o testigos presenciales. Y como número 5, el deber de la adaptación cultural, ya que al no proporcionar un intérprete, México violó el derecho de Valentina a ser escuchada en su propio idioma y a entender el proceso debidamente. Esto es un detalle importante y es una condición para el acceso real a la justicia. Para llegar a estas conclusiones, la Corte se apoyó en sus jurisprudencias previas, como es en el caso de Radilla Pacheco para el fuero militar, o el caso de Inés Fernández contra México, un caso gemelo resuelto en el mismo año sobre otra mujer indígena que fue violada por militares, o también está el caso de Miguel Castro Castro, para definir el estándar de violencia sexual como una tortura. Consideramos que esta sentencia está sólidamente fundamentada, puesto que la Corte utiliza una argumentación lógica y progresista, aplica de una manera correcta el control de convencionalidad para interpretar la Convención Americana a la luz de otros tratados como el de Belém do Pará. El acierto más importante fue distinguir con claridad meridiana entre la responsabilidad internacional y una pena individual, y esto frustra la estrategia dilatoria de México que refuerza la autoridad del tribunal. El argumento de México era muy débil y, como dijo la propia Corte, llamativo, porque implica acusar a la Corte de violar a la Convención que ella misma protege. Analicemos un poco el impacto que tuvo esto en el derecho interno mexicano. Fue un impacto positivo, pero a la vez limitado. El avance que podemos notar es que en 2014 México reformó su artículo 57 del Código de Justicia Militar y excluye las violaciones de derechos humanos del fuero militar. Esto es un logro directo de este caso, junto con el caso de Inés Fernández. Pero el límite principal que podemos notar es que, a pesar de que la reforma legal, la militarización del país ha aumentado.
las Fuerzas Armadas siguen realizando tareas de seguridad pública, lo que sigue manteniendo el riesgo de nuevos abusos en contra de comunidades indígenas. La ley cambió, pero la cultura institucional y la impunidad siguen siendo desafíos enormes. Por lo tanto, coincidimos plenamente con la Corte de que el fuero militar actuó como un escudo de la impunidad y la sentencia fue necesaria para derribarlo. México no estaba pidiendo una aclaración de buena fe, sino trataba de proteger a sus agentes. En conclusión, el caso Rosendo Cantú no es solo una historia de una violación, sino es la historia de una falla estructural dentro de un sistema de justicia que marginó a una joven indígena. El principal aporte de este precedente es doble. Por un lado, reafirmó con claridad que los tribunales militares no pueden investigar violaciones de derechos humanos en contra de civiles, y por el otro lado también consolidó un estándar de protección reforzada para mujeres indígenas víctimas de violencia sexual, integrando la perspectiva de género y la interculturalidad como obligaciones estatales ineludibles. El sistema americano sigue siendo, en casos como este, la última esperanza de justicia para los más vulnerables. Muchas gracias por su atención. Buen día.